Y pues el Señor está a la puerta. Totalmente, vivimos a una época candidata exactamente para que se cumpla eso. Todo se ha cumplido en la geopolítica, en la geología, ¿sí?, en la moral. Estamos en un tiempo preciso para el fin y límite de esta clase. Bueno, sobre todo la moral, porque hay una deshumanización, una depravación tremenda. Eso lo sabemos, pero tremenda, y eso es similar a los tiempos de Noé. Es similar a los tiempos de Noé. Bueno, ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno. Ya se educan hasta a nuestros hijos en las escuelas que cambiar de sexo o sentirse mujer, hombre o al opuesto no es malo. Déjenlos, son libres, ¿sí? Los van a traumatizar. Bueno, eso es lo que estamos viendo ahora. También Satanás y sus secuaces, ¿sí?, han trabajado arduamente para que la humanidad se quede salir de Dios. Se ha manifestado una apostasía tremenda en la iglesia. Yo he visto a gente que llevaba 30, 40 años en la iglesia, aquí cantando, aplaudiendo, leyendo la palabra, leyendo salmos, alegrándose, y un tiempo después ya no está. Ya ahora guardan el sábado, hasta usan hasta equipar, ¿sí? Ahora que hablan de la pura ley, ya no le dicen al Señor Jesús, Jesús, le dicen Yeshua. Es más, hasta han dicho que dicen Yahshua, el hebreo no quiere decir nada. Yeshua significa el que salva. Eso significa Yeshua. Jesús es en español, es el mismo Señor, y ahora ya hablan, hasta en hebreo ya no quieren hablar español, ahora ya nos saludan, que shalom, que todos los días, ya no quieren hablar español y dicen muchas palabras en hebreo, ¿sí? Estos se han salido de la casa. Bueno, hasta Satanás se ha atrevido también a desintegrar el matrimonio. Es el fundamento de Cristo para la humanidad, es el matrimonio. A nuestros hijos los han inculcado. Ahora los hijos son infatuados, intemperantes, son violentos. Ya no hay respeto ni siquiera a los padres. Así eran los tiempos de Noé. Y estamos de verdad a las alas de que todo esto se cumpla. Bueno, ahora la apostasía, como sabes, es un punto de reflexión tremendo. ¿Por qué? Porque nos acordamos de esta cita, segunda de Tesalonicenses 2:3, por favor. Me dicen a mí cuando me encuentro. Yo lo voy a leer, segunda de Tesalonicenses 2:3. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, gracias. ¿Sí? Ese es el punto de reflexión, para darnos cuenta dónde estamos. Dice que el anticristo no va a venir antes que se manifieste la apostasía. Hasta el mismísimo Señor Jesús lo profetizó. Si me hacen el favor, Mateo 24:3. Van a comprender muy bien estas citas de Mateo 23 porque les voy a dar las palabras exactas, ¿sí?, en el hebreo. Mateo 24:3. Y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, aquí, fin. ¿Sabían que en griego la palabra fin no es el final de todas las cosas? Sino hay varias palabras para decir fin. En este caso, fin, su telea, más bien es un periodo, no es un final de todas las cosas. ¿Sí? Dice, y del siglo, sabemos que el siglo son 100 años, pero hay una palabra bien importante que es
aión. Esa palabra aión significa un periodo mesiánico, o sea, hablando de la gracia. Entonces, dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿Y hasta cuándo es la consumación de la gracia? Eso es lo que quería decir exactamente. ¿Sí? Aión es el periodo mesiánico, desde el Señor Jesús hasta el momento. Exactamente eso significa esta palabra. ¿Hasta cuándo es el periodo de la gracia? ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo se consuma? Dice, bueno, respondiendo al Señor Jesús, sí, respondió, dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Onoma es un nombre de autoridad, vendrán muchos en mi autoridad. ¿Sí? Dice, diciendo, yo soy el Cristo, o yo soy el ungido. Recordemos que no todo, hay personas ungidas, pero también ahora hay cosas ungidas. Eso significa, Cristo significa ungido, como el chico ungido, que la silla ungida. Ustedes lo han visto, ¿no? Eso lo han visto hasta en videos. ¿Sí? No nada más una persona es ungida, se vendrán muchos con mi autoridad diciendo yo soy el ungido o esto es el ungido. ¿Sí? Y a muchos engañarán, planao, a muchos sacarán del camino. En ese camino, el Señor Jesús. A muchos sacarán del camino. Bueno, Satanás, nosotros decimos Satanás, es muy hábil. Recuerden que después del Señor Jesús y todo lo que hay en el cielo, es el ser más inteligente. ¿Sí sabían eso? Amén. Bueno, él y sus demonios pues le obedecen y le tienen terror. ¿Saben cómo se dice demonio? Daimon, ¿qué significa? Daimon, o sea, demonio significa sabio, genio o inteligente. Eso significa demonio, ¿no? En griego. Ni se lo imaginaban muchos, ¿verdad? Eso significa ser un ser inteligente. Y son muy inteligentes. Bueno, estos le obedecen y le tienen terror a Satán. Le tienen terror. ¿Sí? Bueno, ahora, ellos han encontrado ahora la forma de engañar muy efectiva. ¿Y saben cuál es? Mezclar la verdad con la mentira. Ese es lo más peligroso que se puede imaginar. Y les voy a contar una moraleja. Iba un señor con su pequeño hijo caminando en la playa. ¿Sí? Y le dice el niño, mira papá, qué grande es el mar, dice, qué bonito es el océano. Y le dice papá, oye, métete, si quieres métete. Dice el niño, no, dice porque el agua pues ha de estar muy fría. Dice, no, espérate tantito. Tenía una cantimplora con agua que bebía. La calentó, y aquí vio el agua, agarró y la vació al mar. Y le dice a su hijo, el agua ya no está fría, ya está tibia, métete. Ese mar son todas las religiones. Y esa agua pura, cristalina, es Cristo. En todas las sectas o falsas religiones vas a escuchar a Cristo. Si dicen Cristo, eso no es falso, ahí dice Cristo, pero no aplican sus enseñanzas. Ahora, la moraleja. Una mentira es fácil de discernir, es sencillo, pero es más peligrosa y engañosa una media verdad. Es lo más engañoso que te puedas imaginar. Y eso lo estamos viendo. El cristianismo tiene muchas sectas. Ahí tenemos a los testigos de Jehová, tenemos a los católicos, bueno, las iglesias, las sectas católicas, de las sectas más antiguas y más grandes y poderosas que han existido. Ahí tenemos a los mormones, ahí tenemos a los cristianos. Son sectas que salieron del cristianismo, que manejan una media verdad. Que dicen, no, si la ley es verdad, la Biblia dice que la ley es verdad. Y es verdad, eso dice. Pero con Cristo cumplimos nosotros la ley. Que no saben entender. Sí, es lo que no saben entender. Si se someten a la ley, van a ser juzgados por la ley. Nadie se puede
salvar por la ley. Miren, eso le pasó al pueblo judío. La ley, ¿sí?, que se le dio a Moisés es como si fuera el kinder de Moisés. El Señor quiso humanizar ese pueblo débil, ¿sí?, humanizarlo, darles moral, ¿sí? Pero ¿saben qué pasó? Se volvieron legalistas. Porque, por ejemplo, mentir, ¿qué tenía que hacer? Bueno, no tengo dinero con unas componentes y no ofrezco sacrificio. Y eso hacían. No, ya mentí, no hay problema. Hago mi sacrificio, la ofrenda, ¿sí?, o mi torito y lo sacrifico. Pero no había un cambio en el corazón, sino nada más una forma legal de expiar algo que se limpia, porque no es expiación, sino nada más limpia tantito el pecado, pero no. Y eso hacían, eran legalistas. No les nacía de corazón arrepentirse, sino simplemente, hice esto malo, no importa, con un sacrificio, con una ofrenda, con el sacerdote, ya quedó bien. Y eso es lo que hacían. Y no funcionó, pero no era la idea del Señor que funcionara con ellos, sino simplemente mostraban su moral, ¿sí?, vamos a decir, de educación de Dios. Que lo que quería era humanizarlos y civilizarlos, que fueran pueblos diferentes, pero no tenía todavía, no había un cambio, pero había promesas, ¿sí?, había promesas de un sacrificio para Dios. Ahora, Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré del sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vamos a poner esta cita para la iglesia. Dice: mi iglesia parece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por haberte olvidado de la gracia de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y eso es lo que ha pasado, que la gente, esta apostasía es por la falta de conocimiento. ¿Cuántas veces tropezó Israel por falta de conocimiento? Y mira, el Señor nos agarraba con cuero mojado, castigándolos, y no entendían, ni caían, ni volvían a caer. Y eso está pasando ahora con la iglesia. Por falta de conocimiento están desertando de la iglesia. Eso es lo que ha sucedido. Bueno, como dice, eso ya pasaba en la iglesia primitiva, como nos dice primera de Juan 19:21. Eso ya sucedía. Decía, se salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Pero salieron para que se manifieste lo que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas estas cosas. No les escribí como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque de ninguna mentira conocen de la verdad. Esto ya existía. Es más, hasta el apóstol Pablo era un hombre de carácter muy fuerte. Y cuando se enteró que la iglesia en Galacia ya estaba mezclando laísmo con la gracia, y les dijo un montón de groserías, aunque ahí dice Gálatas, insensatos, dice otras palabras más fuertes, muy fuertes, porque ya sucedía eso. Desde el principio Satanás ha estado implicado en la iglesia. Ahora, sigamos con Mateo 24, versículo 6. Dice: y escucharán de guerras y rumores de guerras. Miren que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Otra vez la palabra fin, pero ya usa otra palabra. Usa la palabra telos. Esta palabra telos significa un propósito o un límite. Sí, como les digo, en el griego es la palabra fin, que es fin de todo, se acabó. No. Telos es un límite, es un periodo. Eso es lo que dice. Dice: porque se
se levantará nación contra nación y reino por reino. Eso ya se vivió en el siglo XX, con la Primera y Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, 1914, la Segunda, 1939. Antes, en la Primera Guerra Mundial, había naciones que se llamaban reinos. Fíjense cómo sabía el Señor. No eran naciones todavía, sino eran reinos. Bueno, y se llamaban rumores, habrá pestes, hambres y terremotos. Bueno, los que hace unos 50 años algunos éramos jóvenes, o 40 años, cuando pasaba un terremoto, bueno, había temblores, terremotos, pero hasta los 10 años había otros, ¿se acuerdan? O a los 5 años. ¿Sabían que hoy en día, diario, hay más de 1.400 temblores en el planeta? Y mínimo un terremoto por mes. Esto nunca había sucedido. Y lo sabemos, los que ya pasamos a una edad más grande, tenemos tan chiquito como ven, sabemos cómo era antes. No había estos desastres, eran unos desastres tremendos, como nunca. Los que son jóvenes, tal vez se les hace común. Eso es normal, sí, así lo han vivido ellos, pero nosotros no. Nosotros sí hemos visto ese cambio geológico del planeta y lo conocemos bien. Bueno, dice, esto será el principio de dolores, y los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos tropezarán. Escandalizo la palabra tropezar. ¿Saben qué significa? Es como poner una trampa de tropiezo en el camino, eso es la palabra. Y a muchos los van a plantear, ¿sí? Y se entregarán unos a otros. Más bien, para Dodomi significa como se traicionarán entre sí, ¿sí? Y unos y otros se aborrecerán, dice la palabra de Dios, y muchos se van a odiar entre sí. Esa es la palabra exacta, ¿no? Como se van a odiar entre sí. Dice, muchos falsos profetas, o sea, muchos falsos inspirados se levantarán y engañarán a muchos. Y el amor de muchos se enfriará, más que el persevere hasta el fin, otra vez de Dios, hasta el límite, será salvo y será predicado el Evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces tendrá el fin, pero dice que este Salvador tendrá el fin, el límite de la gracia. Ya tiene el límite de la gracia. El Evangelio, con esa tecnología que hay, nunca se ha visto en los últimos 15 años. Con la tecnología, con las comunicaciones, tú estás en tu celular y te salen algunos mensajes, de 10 te salen un mensaje del Evangelio, ¿sí o no? El Evangelio se está propagando como nunca. En la India, en Corea del Norte, en China, que eran naciones súper difíciles de entrar, y lo que está prohibida la Biblia en la iglesia, el Evangelio va entrando. Con esa tecnología es más fácil las buenas nuevas para la gente de otros países. En la India, que tienen más de 1 millón de dioses en la India, y empiezan a conocer el Evangelio. Muchos hermanos han muerto que mandan a evangelizar a la India, los asesinos de la India. Pero ya empieza a haber iglesias, y empieza a ver, Dios, el Evangelio está llegando, ya está llegando. Bueno, voy a hablar a tribulación, la palabra tribulación. Bueno, siempre ha habido tribulación en la iglesia, por si no lo saben, ¿sí? Desde los apóstoles hasta ahora, siempre ha habido tribulación. ¿Saben qué significa eso? Porque cuando yo pregunto qué es tribulación, no saben exactamente qué es la palabra tribulación. Piensan que es, sí, es la ira de Dios o algo así. No es así. Tribulación viene de la palabra griega Felipsis. ¿Saben qué significa? Persecución. La angustia de sufrir una persecución sin tener salida. Eso es tribulación. Exactamente eso, no estoy inventando. Esa es la palabra, exactamente es persecución. Bueno, aunque en tu ciudad no has visto tal cosa, porque tú no has visto que alguien esté correteando
es que ya no lo han visto, no ha pasado, ¿sí? Pero porque tú no lo has visto, en otros países siguen persiguiendo y asesinando a creyentes. En el Medio Oriente, ¿sí? En el Oriente Medio, ¿sí? Como Corea del Norte, China, en todos los países musulmanes. Tú eres cristiano, tú eres candidato a caer en el Oriente. O sea, esa es una tribulación, ¿sí? Bueno, vamos a pensar, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Dice, porque así lo dice en Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, sí, pertenecen al cuerpo de Cristo, así Cristo igual, todos somos un solo cuerpo. Si una mano está mal, el cuerpo por completo no está bien. Si tu hígado está mal, ¿sí? Todo tu cuerpo no va a estar bien. Somos un solo cuerpo. Entonces, si estamos sufriendo tribulación renovada, es el cuerpo de Cristo también. Aunque tú no te des cuenta, ¿sí? Ahorita estamos en tribulación. Somos todos un solo cuerpo. ¿Sí? Digamos, un brazo en el Medio Oriente está sufriendo tribulación. Tu cuerpo tiene tribulación. Así lo dice. La tribulación siempre ha existido desde los apóstoles hasta ahorita. La gran tribulación es otra cosa. Y estoy declarando conforme a las escrituras. Bueno, pero no nos pesa porque dice en Mateo 5, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿No es así? Bienaventurados sois por mi causa, os vituperen. Vituperen es recriminar o criticar, ¿sí? Censurar, y los persigan y digan toda clase de mal. Gozaos, alegraos, ¿sí? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Porque antes de ustedes persiguieron a los profetas, de igual manera. Así que eso no es cosa para que a ustedes les dé miedo o temor. Bueno, hablando ya de lo que estamos diciendo, de la falta de conocimiento, el conocimiento de la palabra es obligatorio para cada. Déjenme decirle que un creyente tiene de ser un teólogo nato, ¿sí? Tiene de ser un apologista nato de su fe. Apologista es defensor, porque se supone que ustedes deben de conocer bien la palabra. Es como por decir, a ver, hermano, ¿cómo se llama tu padre? No, mi padre se llama Héctor. ¡Ay, qué bien! ¿Cuál es su comida favorita? No, pues tal comida es su comida favorita. Dime qué le gusta hacer, cuál es su hobby. Conoces todo de tu padre, ¿no es así? Podemos decir así, su papá, conoces muy bien a tu papá. Así ustedes deben de conocer al Padre Celestial. Porque su padre y obligación es conocerlo exactamente como es. Y eso está en las Escrituras. Tú quieres hablar con tu padre y explorar. ¿Quieres escucharlo? Su palabra. Amén. Tú debes de conocerlo, es tu obligación para nosotros. Yo vengo y te digo, oye, ¿sabías que desde que el Señor Jesús se llamaba Héctor? Y tú piensas que si sabes que no, las Escrituras dicen que su nombre está. Siempre tener referencias con las Escrituras. El Señor Jesús, ¿qué hacía? ¿No se refería siempre a las Escrituras? Siempre lo hacía. Igual los apóstoles hacían referencia a las Escrituras. Conocían bien al Padre. Esa es una obligación de cada creyente. Que nadie te puede contar mentiras o medias verdades. Porque tú conoces la palabra y tienes el poder de discernir si es verdadero o falso. Amén. Eso es una obligación, no es una invitación, es una obligación de ustedes conocer bien las Escrituras. Hay una esperanza bendita que tenemos. Sí, amén. Una esperanza bendita, una promesa. ¿Sí? Bueno, ¿alguien ha escuchado del arrebatamiento? Amén. Bueno, muchos le dicen rapto, que no tiene nada que ver la palabra rapto, porque rapto es como te toman forzado en contra de tu voluntad, ya no que tú lo deseas. ¿Sí? Esa es la palabra rapto. La palabra es arrebatamiento, paso, quitado súbitamente. Pero es algo que nosotros más bien anhelamos, ¿no es así?
Amén. No es un rapto, es un arrebatamiento. Quiero aclarar esa cosa, porque muchos dicen, yo no veo ningún rapto, es un arrebatamiento. Bueno, esa es una promesa exclusiva para la iglesia. Amén. Totalmente exclusiva para la iglesia. De hecho, no existe un versículo que indique que otras fueran personas fueran arrebatadas, usando el término fracaso. ¿Sí? No existe. Bueno, solo en Corintios, en 2 Corintios 12, sí Pablo cuenta que fue al tercer cielo, ¿sí? A donde Dios habita. Y usando la frase fracaso, arrebatado. ¿Sí? Bueno, y esto es cuando a él le fue revelada esta esperanza bendita. Y lo llamó un misterio. ¿Sí? ¿Y por qué un misterio? Porque nunca se había escuchado del arrebatamiento, ni siquiera en el Antiguo Testamento no hay nada que te diga que va a haber un arrebatamiento, si no lo hubiera conocido. Por eso dice, es un misterio, porque para él fue un misterio. Esto no se había hablado jamás, no existía. Bueno, vamos a 1 Corintios 15, 51, 53. 1 Corintios 15, 51, 53. Perdón. Aquí dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Yo creo que a los testigos dicen que no morimos, ¿verdad? Que dormimos. Bueno, es que esto es algo figurativo que usamos los judíos, ya durmió, más bien que ya falleció, ya murió. ¿Sí? Muy figurativo. Bueno, dice, pero todos seremos transformados. Alazo significa mudar, cambiar, vamos a cambiar de cuerpo. ¿Sí? Sí, en un momento, en un átomo, es un tiempo que no se puede comprar, porque no tiene tiempo para ustedes así. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta. Obviamente no a la trompeta final, Apocalipsis 7, que muchos se resbalan ahí, ¿sí? Sino que a la final de la trompeta es la ira de Dios, ¿sí? Y ese es al final de la trompeta. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Vamos a la otra cita porque les tengo una sorpresa. Primera Tesalonicenses 4, 16, 18, por favor. Primera Tesalonicenses 16, 18. Porque el Señor mismo con mando, ¿sí? Con voz de mando, que le han pasado la voz de incitación militar. Eso dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y allá nos quedamos seremos arrebatados, quitados, ¿sí? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, alentados los unos a los otros con esas palabras. ¿Sí? Y les tengo una sorpresa. Son las únicas dos citas que se conocen del arrebatamiento. Pero hay una tercera, nada más que no hace mucha de la traducción a las escrituras. Apocalipsis 12, 5, 6. Está escondido ahí. En el griego sí se ve inmediatamente que es el arrebatamiento, pero en el español no, ni en el inglés, ni en el alemán, ¿sí? En el árabe sí, y en la Biblia traducida al hebreo que es el acabos también viene si está detectado, pero en el español no. A ver, Apocalipsis 12, 5, 6, ¿va? Dice, y ella dio a luz a un hijo, varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Y la mujer murió en el desierto, donde tiene un lugar preparado para Dios, para que la sustenten 3 años y medio. Dice, y ella dio a luz a un hijo. Huidos, dice. Cuando se refiere a esa palabra, y eso es hijo, ¿sí? Cuando se refiere al Señor Jesús como hijo, también es huidos. ¿Sí?
siempre se refiere precisamente y exclusivamente con esa palabra, que significa hijo, o hijos, dice. Y respirar como la de hijo a todas las naciones. Y su hijo aquí no es la palabra Dios, es la palabra tecnón. Ahorita les explico esa palabra. Es la palabra tecnón. Fue arrebatado, zarpazo, ¿ok? Para Dios y para su trono. Bueno, el término tecnón, esta palabra, pongan la atención. La palabra término tecnón es en sentido figurado de hijos y siempre en plural. Siempre plural. Se usa también en diminutivo, como por ejemplo el diminutivo que es libro, librito, coche, cochecito. ¿Sí? Ese es el diminutivo. Se usa mucho también el diminutivo en la primera carta de Juan, ¿sí? Donde dice, hijitos míos, os escribo a vosotros, hijitos, y ahora hijitos que nadie los engañe, hijitos míos, sabemos de palabra y no de lengua, ¿sí? Hijitos míos, dice, vosotros sois de Dios, hijitos guardados de los ídolos, usa la palabra tecnión, que es el diminutivo de la palabra tecnón, que es plural, ¿sí? Bueno, y la cita más contundente de que tecnón refiere a los hijos de Dios está en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, bueno, dice social, les dio el privilegio de ser hijos de Dios, es la palabra social, es el privilegio de ser hijos de Dios, y usa la palabra tecnón, de ser hijos de Dios, que no hay tecnón de Dios. Esa palabra es plural, tecnón, es como decir, y sigue la cita 13, perdón, ¿sí? Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, en el texto de Receptus está así, dice, los cuales no son de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad del hombre, sino engendrados por Dios. ¿Sí? Esos son los tecnón, estos engendrados. Directamente por Dios son sus tecnón, ¿sí? Sus niños y niñas. Esta palabra es plural y incluye los dos géneros. Si alguien sabe que es children, se refiere a niños, a mujeres, en plural, niños, niñas, eso significa tecnón, sus niños. Bueno, y apuntando también de que el Señor Jesús no fue arrebatado. El Señor Jesús fue arrebatado. Dice, como lo dice el Evangelio de Marcos, dice 19, dice que fue tomado y llevado hacia arriba, al amparo tomado, no fue arrebatado. Entonces, si ¿cómo dicen aquí? Les cae el 20, la Apocalipsis 12. El norte son los niños del Señor y van a ser llevados enfrente del trono de Dios. Esa es la otra cita. Escondida, no escondida, pero escondida en el español del arrebatamiento. ¿Sí? Amén. Bueno, y de hecho, el arrebatamiento, sabemos que el arrebatamiento implicará pues, una transformación, ¿no?, instantánea de nuestros cuerpos. ¿Sí? Como dice la primera de Juan 3:2. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios. Usa también la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Tendremos las habilidades del Señor Jesús. Tú te vas a poder transportar de aquí a allá en un átomo, en un tiempo inmediato. Vas a poder traspasar la pared, vas a poder comer, beber. Vamos a tener un cuerpo que tal vez habría sido el cuerpo que tenía Adán y Eva. ¿Sí? Que podían ver el plano espiritual. Ahorita nosotros ya no podemos ver. Ahora, hay que hacer la gran
específico en griego, que es parucía, es la venida del Señor, o del arrebatamiento, que es una cosa muy distinta, ¿sí? Porque muchos se confunden ahí. Bueno, dice, el Señor viene a las nubes para encontrarse con nosotros en el reino. Está en segunda Tesalonicenses. Dice, y en la segunda venida, el Señor desciende hasta la tierra para pararse con de los oídos, lo que resulta de un gran terremoto, seguido de una derrota de los enemigos de Dios, tal como el profeta Zacarías 14:5, así está profetizado la segunda venida. ¿Sí? Dice, bueno, Mateo 24 es un capítulo muy difícil, en español es muy confuso, ¿sí? Porque el Señor habla en diferentes tiempos, habla de un presente, luego de un futuro cercano, de un futuro lejano y un futuro cercano. En español no se puede distinguir, pareciera que fuera un solo diálogo, ¿sí? Aconteciendo todo al mismo tiempo, pero la gramática del griego no, de diferenciar los tiempos. Entonces, pues es complicado, pero es más fácil de cuando está hablando, ¿sí? Ya que pues muchos resbalan. No quiere decir que es un hereje, no todos no las sabemos de la palabra de Dios, porque nadie se la sabe a todas. La palabra de Dios es inmensa, ¿sí? Nos faltarían 1000 vidas para comprender siquiera un tantito, al menos cuando estemos delante del Señor, ni siquiera el Señor nos va a confesar todo, sino hasta donde nos llegue la capacidad, porque es que la sabiduría del Señor es incomparable. Bueno, dice, sí, vamos a ver, dice la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24:29, es la parucía, no el arrebatamiento del paso. La venida del Señor es diferente al arrebatamiento. Dice Mateo 24:29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, ¿sí? Desde un extremo del cielo al otro. Esta última, la 24:31, ¿a quiénes están juntando los ángeles en el cielo? A los que fueron arrebatados. Y nosotros venimos con el Señor la segunda venida, de la parucía que ninguna iglesia tiene con el Señor. Por eso dice que mandará a sus ángeles, dice, para juntar a sus escogidos a los 4 vientos de un extremo del cielo, ¿sí? Al otro. Le dimos al cielo, el cielo y el Señor. A sus escogidos que fuimos arrebatados, ¿sí? Nos juntarán los ángeles y dicen, ya es hora. Y vamos con el Señor a la tierra. ¿Sí? Bueno, ahora, recordemos que a partir del Señor Jesús, pues ha habido diferentes discriminaciones, ¿no? Los primeros en sentir esta cosa, ya les dije que fueron los apóstoles, los cuales fueron perseguidos y asesinados brutalmente, y humillados, ¿sí? Y bueno, y los judíos fueron perseguidos con una tribulación en el año 70. Es lo que habla en Mateo 24 partes, ¿sí? Sufrieron una gran tribulación, tal como lo profetizó el Señor Jesús, refiriéndose a la abominación desoladora. El Situs Shamim significa idolatría y destrucción. Este desolador, ¿sí? Tipo, es la sombra del anticristo, de la gran tribulación futura a los creyentes que se quedaron en el arrebatamiento, porque muchos se van a quedar. Pero ¿qué va a pasar? Se quedaron, híjole, se fueron, me dejaron, me quedé solo. Decías que querías, pero ahora sí vas a creer que es verdad, que ya moriste. Y se va a arrepentir, pero ¿qué
¿qué pasó después del arrebatamiento? Ya no hay gracia. La gracia se fue. Ahora te va a costar la cabeza, la muerte. ¿Sí? Tendrás que ser ríos de sangre hasta que se junten para que termine todo. Los que se quedan en el arrebatamiento les va a costar la salvación con sangre, por muerte. Ya no la gracia ya se fue. Hubo la oportunidad de estar en la gracia, se fueron. ¿Sí? Porque el Señor viene por una novia sin mancha. Amén. Y él habla serio de eso. Bueno, vamos a dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino mi Padre. Dice, porque será como los días de antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando casamiento hasta que el día en que entró al arca y no entendieron hasta que vino el diluvio que se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces estarán dos en un campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, porque no sabéis a qué hora debe venir nuestro Señor. Es bien difícil el capítulo 24 de Mateo. Bueno, en el capítulo 24, el 36, 42, dice, son tomados como referencia del arrebatamiento. Eso es tomado como una referencia del arrebatamiento pasado de ese suceso, de la venida del Señor. ¿Sí? El uno será dejado y la otra será tomada. Una estará, ¿sí? Eso lo toman como el arrebatamiento. Bueno, y les aseguro que pues muchos, ustedes no creen que sea así, que sea en la realidad, el arrebatamiento, sino que antes de la gran tribulación se nos vamos. ¿Sí? Bueno, ese es un posicionamiento que tienen doctrinales, pero no perjudica la salvación. Bueno, entonces, no hay contradicción sino una no muy buena traducción, ¿sí? Y un poco de cultura judía. Cuando dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles ni los señores. Si eres judío o estudioso de la cultura judía, este versículo lo vas a reconocer fácilmente. ¿Conocen la fiesta del Yom Teruah? La fiesta de las trompetas. Sí, es una de las fiestas de los judíos. Y saben que en otros nombres que les damos, le damos, por ejemplo, el nombre del Yom HaKesed, que significa el día que nadie lo sabe, el día escondido. De hecho, es la única fiesta que le falta al Señor Jesús cumplir, porque también se llama la fiesta del Hamelech, la fiesta de la coronación del Mesías. También se le conoce como la fiesta de la boda en la cultura judía. ¿Sí? Por eso sale eso. El día nadie lo sabe, sabemos que está inmediatamente sabemos a qué se refiere. Al Yom Teruah, la fiesta del Yom Teruah, es la fiesta que le falta por cumplir al Señor Jesús. Bueno, sin ninguna de las, ahí habla de la parucía, la venida del Señor. Bueno, menciona, dice que será algo similar al relato de la profecía de la abominación y se valora todo lo que va a venir. ¿Sí? La ofensiva, digamos, la idolatría que pasó en el año 70, lo que menciona el Señor Jesús, el cual estaba explicando que sucedería según la profecía del profeta Daniel, ¿sí? Y que dice que de esa misma generación iba a pasar. Y así fue, 37 años después se cumplió, ¿sí? Diciendo pues que esto iba a pasar, la caída del templo, la abominación de Salomón, eso es lo que se refiere, no se habla de Cristo. Bueno, y diciendo en el versículo 40, dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y uno será dejado. Y el 41 dice, las mujeres estarán en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí está diciendo esa palabra para sostener el arrebatamiento, pero no, si esta palabra donde se menciona, la una será tomada y la otra será dejada, en el griego no tiene que ver nada con la palabra fracaso o arrebatamiento.
ni tampoco con la palabra tomamos arriba como el Señor Jesús, igual a Elías, que se usa la misma palabra. Ni siquiera es la palabra, ¿sí? De la Septuaginta de Metatitén y de Enoch, sí, porque no fue verdad, como fue transpuesto, no es la misma palabra. ¿Sí? Bueno, el uno será tomado y el otro será dejado. Esta palabra es la palabra para la mano. ¿Y saben qué significa? Literal, es tomado o llevado en forma de arresto. Una será arrestada y la otra será dejada, se lo podrá comprobar. ¿Sí? En Mateo 27 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. Esa que llevaron, usa la palabra, los llevaron arrestados. ¿Sí? O sea, no fueron arrebatadas, sino fueron arrestadas. ¿Por qué? Acuérdense, del año 70, el pueblo judío pasó una gran tribulación. Destruyeron el templo, mataron a miles, cientos de miles de judíos. ¿Sí? Y cientos de miles los vendieron como esclavos en el Mediterráneo. Y cientos de miles lograron huir hacia el sur y otros hacia el norte. Entonces los que quedaban los arrestaban, uno tomó como para venderla como esclava y la otra la dejaban como asesinaban. A eso se refiere esa palabra. Y ustedes lo pueden investigar. Todo eso que yo les estoy diciendo, que eran las primeras cristianas ya ven en el libro de referencias. Ustedes pueden conseguir para poder escudriñar las palabras, las escrituras. Es fácil. Con un diccionario se van a dar cuenta que son estas palabras. Pero en español se oye diferente, ¿verdad? Pero aún así, no estoy demeritando nada. Las traducciones no demeritan ni siquiera las escrituras. Todas están en verdad. Nada más que hay que profundizar porque es que escudriñar. Si a los judíos, a los apóstoles, les costaba trabajo encontrar al Señor Jesús en la misma Antiguo Testamento, el Señor les tuvo que decir: escudriñen. O sea, estudiar minuciosamente. Bueno, ahora voy a poner de cabeza. La escritura, la Biblia, está llena de paralelos. Les voy a llevar para que puedan entender. ¿Sí? De hecho, que suceden en el Antiguo Testamento y suceden mejorados en el Nuevo Testamento. Siempre hay paralelos. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, el diluvio es la sombra de la ira de Dios. Abraham es la sombra de la fe. ¿Sí? Toda la verdad es sombra. Moisés es la sombra del Señor Jesús. La ley es la sombra de la casa. Los milagros hechos por Moisés y Elías son la sombra de los milagros de los El desolador Tito, de que habla en Daniel 9, es la sombra del enemigo, el nombre del pecado, la anticristo. La sombra del templo físico es la sombra del templo que somos nosotros. ¿Sí? Todo lo antiguo es sombra de lo que ahora es realidad. Cuando dice no pasará de esta generación, es la sombra de lo que pasó con la caída del templo a lo que viene ahora. ¿Saben cómo nació Israel? De nuevo, cuando había nacido Israel en 1948, el 14 de mayo. Dice el Señor Jesús que no pasará de esta generación. Lo decía también, refiriéndose al pueblo judío, porque se refiere al pueblo judío. Ay, los que estén en Judea, ay, si estás en el Shabbat, corre, que se refiere al pueblo judío. Eso es la sombra de lo que viene con nosotros. Nació la alineación de Israel con Dios en 1948, 14 de mayo. ¿Y qué creen? ¿Saben cómo nace la higuera? En el Medio Oriente, a mediados de mayo. Es cuando empieza a florecer. Qué simbólico, ¿verdad? Al Señor, de verdad que le gusta dejar claves y símbolos. ¿Sí? Entonces, pues ya casi vamos a cumplir una generación, porque la generación en las escrituras es de 70 a 80 años.
O sea que, bueno, está a punto de ocurrir otra gran tribulación, pero gracias a Dios el Señor nos va a apartar de todo esto. ¿Sí? Ahora, hermanos, la verdad que afortunados son ustedes. De verdad, eran gentiles. Ya les dije que significa gentiles, los griegos paganos. Ahora son iglesias. Ustedes no tuvieron que pasar por el kinder de Moisés. Ustedes directito a la Universidad de Cristo. Sí. Directitos a la Universidad de Cristo. No tuvieron que pasar por el kinder de Moisés. No tuvieron que pasar, que cumplir leyes, mandatos, fiestas solemnes, guardar el Shabbat. Nada, directito a la Universidad de Cristo. Y judíos siguen en el kinder ahí, con su chupón que va a ver los escrituras. Así estaba yo. Así estaba yo. Y mira, me dejó pasar aquí a la universidad con ustedes. Antes se necesitaba un templo, ¿sí? Se necesitaba un sacerdocio levita, cumplir fiestas, leyes, y todo fue cumplido y magnificado por el Señor Jesús. Ahora ustedes, dice el Señor, hay una gran diferencia cuando dice, sois templo del Espíritu. Amén. Pero es más profundo la palabra. Mira, la palabra templo en griego es hierón, como un templo físico. Dice, cuando estaba el Señor Jesús nosotros en el templo, es hierón. Y cuando habla, dice, porque ustedes sois templo de Dios. Es más profundo. ¿Saben qué palabra es? Anos significa, ustedes son santuarios del Señor. Dice, bueno, santuario no es lo mismo que el santuario. No. Santuario es lo más sagrado donde estaba el arca de la alianza. Sí, amén. Es lo más sagrado de un templo. Así dice, ustedes son santuario del Señor. Antes, el sacerdote hacía su sacrificio, embarraba sus dedos, se metía al velo, y embarraba los dedos en la norma. Se necesitaba lo podías entrar a un sacerdote, un solo sacerdote. Tú no podías entrar. Estaba dividido por ese velo lo que es Dios y la humanidad. Y ahora, tú no necesitas que no necesitas un sacerdote. Tú eres sacerdote. Amén. Gloria a Dios. Tú haces sacrificios espirituales. Sí. Para el Señor. ¿Sí? No necesitas de nadie para llegar a Dios. Donde tú doblas tu rodilla, se abren los cielos, el Señor cae a los ángeles. ¿Qué quieres en todo? Así. Qué privilegio, ¿verdad? Sí, amén. Donde tú doblas tus rodillas, de verdad el Señor voltea a ver. Cuando tú le pides, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hija? ¿Qué quieres? Escucha. Voltea a verte, te pone atención. Qué privilegio. No necesitas nada ya. Todo fue hecho por el Señor Jesús. Sí. Eres directo. Hasta te dio el privilegio de ser niño del Señor, niña del Señor. Pero desafortunadamente, no todos. Les voy a platicar una historia de Pedro. ¿Sí? Pedro era apóstol. Era falto de oración, falto de velar. Caminó de lejitos del Señor Jesús. Se sentó con los enemigos del Señor Jesús. Pedro, el apóstol. Él dio haciendo milagros al Señor. Sí. Era soberbio, desobediente. Bueno, negó a Cristo 3 veces. Sí. Bueno, hasta Satanás habló otra vez de él. Cuando el Señor Jesús les anunciaba su muerte, le dijo, Señor, huye. Y él le dijo, aléjate de mí, Satanás, eres de tropiezo. Y también le pidió Satanás a Daniel a Pedro, siendo apóstol, y vino a Jesús a todo color, y vino los milagros que hacía. ¿Sí? Pero les voy a contar un relato. ¿Sí? Por favor, Juan 21, 15, 17. Con la palabra
Tú mueres para que vivas, tú menguas para que vivas. Incondicional, ese es el amor de Dios. ¿Sí? Bueno, la mejor descripción es Cristo en la cruz. ¿Sí? Ese es el amor ágape. Pero también está eros, que significa amor. Entonces el amor carnal. Existe el amor fileo, que también significa amor, pero es un amor de te quiero, me cae bien. Está el amor filautia, hay muchas. ¿Sí? Bueno, ese es un juego de palabras que solamente que mejor pescar. Va, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Bar-Jonás, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro respondió en su humanidad, su Cristo humanidad: sí, Señor, te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Pedro, Simón Bar-Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Se pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón Bar-Jonás, ¿me amas? Y dice que se puso triste, Pedro. Esa palabra luteo es una tristeza, luteo es como por eso triste, pero te duele el corazón. ¿Y saben por qué yo no? Bueno, la tercera vez me dijo eso, pero ¿saben por qué yo no quedo? Hubo un juego de palabras. Le dijo: Pedro, me ha agapado, me amas. O sea, le programó la café. Y tristemente el pobre Pedro dice: sí, Señor, te fileo. Sí, Señor. Pedro, ¿me amas más que eso? ¿Me ha agapado? Señor, yo te fileo. Entonces se la volvió el Señor Jesús, puso el dedo en la llaga. Y Pedro dice: entonces nada más me fileas, no me ha agapado. O sea, entonces solamente te caigo bien, te quiero. Pues eso es lo más que podría responder la humanidad de Pedro. ¿Sí? Pero más adelante sabemos que Pedro fue llenado del Espíritu Santo y dio su gran discurso, ¿no? En Hechos 2:14, porque fue lleno del Espíritu Santo. Pero así andamos muchos. Me cae bien el Señor. Solamente me cae bien. Me gusta oír la palabra, me cae bien. Pero amar la moral es algo. El primer gimnasio es en el matrimonio. Yo amo a mi esposa, yo voy a dar a mi esposa para que viva. Yo vengo para que ella crezca. ¿Sí? Todo primero lo. Bueno, seguimos. Dime, ¿darías la vida, tu vida, por tu enemigo? El Señor Jesús nos vino a iluminar todo, magnificar toda la belleza del sermón del monte. Es una cosa preciosa. Bueno, les voy a decir que hasta a algunos judíos les gusta el sermón del monte. ¿Sí? Aunque los pobres todavía ven visto, pero más adelante van a ver que ven. ¿Sí? Porque van a ser otra vez engendrados. Ese olivo va a ser otra vez engendrados. ¿Sí? Ese sermón del monte nos enseña el Señor Jesús cómo magnificar la vida, a lo que se refería exactamente a la vida. Tienes que dar la vida por tu enemigo. Hay que evaluarse con eso, hay que medirse con eso. Dar la vida por tu enemigo. Nos decía antes, no recuerdo cómo que por ejemplo, vómito, otra vez. Si te quitan esto, acá está lo que sopa. Pero una mujer, decía esa mujer, es más difícil en la gracia, no es fácil vivir en Cristo, porque la ley tenías que cometerlo físicamente, pero si podías hacer tu mente, una película favorable para tu mente. Ya que la gracia, desde la raíz de tu corazón, de tu mente, es que el Señor lo prueba y lo aprueba. Todo lo que haces, todo lo que el Señor lo observa y lo aprueba. Aunque parece que estás haciendo algo bien, sin algo en tu corazón, un ejemplo, la ofrenda. Si tiene, fíjate que santa es la ofrenda.
Todo lo pasa por fuera. Ahí no lo vamos a engañar. Tú vas caminando solo, Él te está observando. Te quieres esconder de Él, Él está ahí. Estás en el infierno, Él está en todos lados. No te puedes esconder, no lo puedes engañar con tu corazón y con tu mente. Analízate. Les voy a decir una cita. ¿Te da miedo? Hasta como ya la leí, cuando la leí en español, me tomaron las patas. Fíjense. Mateo 7, 21 y 23, por favor. Vamos a profundizar esta cita y la verdad es tremendo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Se lo voy a decir en otras palabras. Dice, no todo el que me dice no causa el verbo lego, que significa confesar. Porque existe lego, que es confesar cualquier cosa, pero también confesar es martureo, que confiesas con tu sangre, la de mártir, o vas a confesar algo, apocrinos, que es confesar delante de un juez. O sea, el griego es medio y es preciso de las cosas. Por eso el Señor escogió ese idioma. ¿Sí? Pero dice, no todo el que me confiese. ¿Sí? Habla con también es como bloqueo, que viene en Romanos 10:9, que también es el bloqueo. Dice, no todo el que me confiese, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad? El Padre tiene muchas voluntades. Hablando de nosotros mismos. Dice Romanos 12:12, no os conforméis a este ciclo, a esta era, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La constante renovación de tu alma, de tu espíritu, por medio del Espíritu de Dios, es la voluntad del Padre. Que tú te renueves día con día, tu mente y tu corazón. Y dice, y muchos me dirán, dice el ego, más bien dice, muchos me reclamarán. El ego es un verbo de reclamar, pero muchos me reclamarán en aquel día. Señor, no profetizamos, más bien profetos significa, no hablamos inspirados en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Esta gente, oiga, era de la iglesia. Esta gente tenía un ministerio en la iglesia. Esta gente tenía don de sanación, tenía don de liberación, don de alabar a Dios. Esta es la gente de la iglesia, con un ministerio, con dones. ¿Verdad que era verdad? Dice, y entonces les declararé la traducción de aquí de este verbo homologeo, que significa, es la misma palabra que se usa, que si confesares en Romanos 19, homologeo, más bien es confesar, pero confesar lo que uno dice, eso haces, o lo que haces. ¿Sí? O sea, que dice tus frutos, confesar, hacer lo que tú dices, eso es homologeo. Dice, casi dice Romanos 19, que si con tus frutos y con tu boca declaras al Señor, serás salvo. Eso es lo que quiere dar, es lo que quiere decir en Romanos 19. Homologeo, profesar. Entonces el Señor dice, ¿sabes qué? Entonces les mostraré sus frutos y les diré, nunca
nunca os conocí. Aquí también está esa de conocer. Esa palabra de nunca nos conocí es la palabra ginosko. La palabra ginosko se usa, es decir, cuando dice en Génesis, y Adán conoció a Eva y nació Caín. O cuando dice, y después María conoció a José. Ese es usa la palabra ginosko. Esa palabra ginosko es una relación íntima. ¿Sí? Eso significa la palabra ginosko. Para los que pelean que María está la palabra ginosko. Ahí está como de Adán y Eva. Ginosko es nunca tuviste una relación conmigo. Así dice el Señor Jesús. Te voy a mostrar tus frutos. Nunca tuviste una relación conmigo. Nunca compartiste tu vida conmigo. Yo no voy a compartir contigo mi vida. Eso quiso decir el Señor Jesús. Ginosko. Nunca tuviste una relación conmigo. ¿Cómo es más profundo, verdad? Mucho más profundo. Bueno, como diciendo, tú no eres oveja de Israel. Sí, estuviste cantando, bailando, pero nunca fuiste regenerado, nunca te arrepentiste. ¿Sí? En tus frutos son los testigos de tu cambio: el amor, la alegría, el gozo, la paciencia, la paz, la amabilidad, la benignidad. Esos son tus frutos, esos son los que tú debes de mejorar. Tú te conoces como eras antes. ¿Te puedes analizar? Has cambiado, te has regenerado. ¿Cómo está tu vida ahora? Antes era esto y esto, no, sí, cambiado. Gracias, Padre. Me falta mucho. Estás trabajando en mí y sigues adelante. Pero hay gente diferente. El Señor ya viene. Estamos, y no son como los videos amarillistas que ves. El Señor viene el 25 de septiembre, el diablo viene el 13 de enero, o sea, unos videos amarillistas, fuera del contexto, ¿sí? Pero estamos en la época apta para que se ocurra el arrebatamiento de la apostasía. Ya está a todo volumen. Lo que tenemos nosotros que bajar el volumen a la carne y subir el volumen a los espíritus. Eso es el ayuno, El ayuno, bajas el volumen de la carne y subes el volumen a los espíritus. ¿Y saben por qué el ayuno? Muchos no creen que el ayuno es una ofrenda para Dios, de que estoy sufriendo, Señor. No, nosotros sabemos para qué hacemos el ayuno. ¿No te ha pasado que estás orando y estás, ay, mira esto, y se te mete la cabeza, ay, los frijoles, ay, se te meten cosas, te empiezan a interrumpir las cosas? ¿Sí o no? ¿No les ha pasado eso? El ayuno, a eso es. Nosotros ayunamos a veces a 3 días completos. Sí, bueno, ya estoy en la casa así, no ayunamos también, ¿verdad? No es que esté siempre ayuno porque se ve mentiroso. Y aquí mi esposa me dice, no es cierto. Pero sí, somos de mucha oración. Mi esposa y yo nos pasamos orando en la mañana, en el mediodía, en la tarde. Nos pasamos orando. ¿Sí? Gracias a Dios que el Señor me la puso en el camino. Bueno, entonces, el ayuno lo que hace, como te da hambre, es lo peor que puede sentir un humano, es sentir hambre. Te da hambre. Inténtalo. Te concentras en la oración. Inténtalo cada vez igual. Si cuando tú ayunas, no ayunar y decir, estoy ayunando Coca-Cola, o sea, por favor. Ayuno es cero alimento. ¿Sí? Agua es bueno, pero cero alimento. Si tienes problemas de diabetes, no lo hagas. El Señor lo sabe. Si estás ayuna y vas a ver. 24 horas. Y te ayudas en una oración. Vas a ver cómo te enfocas y cómo te concentras. ¿Sí? Bueno, hermanos, estamos a tiempo de analizar cómo estamos pisando, dónde estamos pisando. Analízate a solas. Si vas a orar al Padre, no a solas, enciérrate,
Padre, renueva mi alma, mi espíritu, Sí. regenérame. ¿Sí? Yo me quiero ir contigo, no me quiero quedar. Amén. El Mesías viene. Gloria a Dios. Estén preparados, no sean como las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las 5 prudentes. No sean como la cizaña que fue que vieron en el libro sin cizaña. El trigo y la cizaña son, los han visto, ¿conocen la cizaña? Aquí no se da la cizaña. Es igualita al trigo. Te tienes que esperar que dé fruto el trigo para ver cuál era la cizaña. Entonces dice el Señor, deja que crezcan. Bastarán tú las conocidas con las ovejas. Perdón, así, déjalos que crezcan solitos. Y al final, apartan a mis ovejitas, a mi ganero, al cielo, y lo demás al fuego. Es en serio, ser cristiano, seguir a Cristo, es lo más difícil que pueda haber. Te van a humillar, te van a sobajear, van a hacer más menos, se van a burlar de ti, te van a perseguir. ¿Sí? Alégrate, no es nada fácil, pero vale la pena. Amén. Vale la pena seguir al Señor Jesús. Así es. Les doy gracias al pastor por que me has permitido dar este mensaje que quería compartir. Y les reitero, no desmerité traducciones, les dije que son suficientes y son verdaderas. ¿Sí? El Señor les bendiga. Y los amo a todos.